Esta semana pasó de todo en Argentina. Por un lado, el temporal y la tragedia en Bahía Blanca, que mostraron ese costado hermoso que tiene nuestra sociedad, la solidaridad, la organización de clubes, parroquias, de distintas asociaciones y ONGs, la respuesta de la gente, los programas que por ahí en vivo mostraban la situación de desgracia de algunas familias o comedores que estaban tratando de, bueno, ahí poniéndole el pecho a la situación de asistir como podían, ¿sí?, a la gente que tenían a su alrededor, que habían perdido todo. Y por otro lado, también en esta misma semana que transcurrió, pasó lo del Congreso, la violencia. Unos dirán, provocaron de acá, provocaron de allá. La realidad es que se vivió una situación tremendamente violenta en la cual, como siempre, la ligó un montón de gente que no tenía nada que ver, pero que por distintas razones transitaban por la zona. Todo esto pasó en prácticamente 7 días y nosotros vamos a estar analizando cada una de estas situaciones porque estamos en un año electoral. Casi ni nos dimos cuenta porque estábamos discutiendo que si había o no había paso y qué sé yo, y las elecciones nacionales son en octubre y las de la ciudad están a la vuelta de la esquina, son el 18 de mayo. Entonces vamos a empezar a analizar determinadas situaciones. La justicia tiene mucho que mejorar y mucho que modernizarse. Pero no, y cuando más de una vez hablamos de la reforma judicial o las cosas que hay que cambiar en la justicia, en general la política nos habla de cuestiones que tienen que ver con la Corte Suprema, la justicia federal, Comodoro Pi, algo que al 99% de la gente no le llega. Nosotros hoy te vamos a hablar de cómo la tecnología y la utilización de las herramientas que hoy están fáciles, al alcance de la mano de cualquiera, pueden mejorar los plazos de la justicia. Y para cerrar, en el bloque económico vamos a estar analizando un poco todo este universo cripto que es el que principalmente atrae a los jóvenes que invierten o tienen preferencia para invertir en criptomonedas a pesar de su volatilidad y a pesar de un montón de cuestiones. También vamos a tratar de analizar cuánto impactó el LibraGate, no en nosotros, en los argentinos, donde por ahí puede haber un análisis, si se quiere, más sesgado o más politizado. ¿Hasta dónde el LibraGate impactó en el mundo cripto y en las billeteras virtuales? Bienvenidos, esto es La Letra Chica, un programa para que conozcas tus derechos y sepas cómo ejercerlos. Casi no se habla de ninguna candidatura, pero el 26 de octubre hay elecciones a nivel nacional y para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo tenemos elecciones, prácticamente en 2 meses. Y hay que empezar a analizar un poquito, primero ver cuándo se van a presentar las listas, quiénes van a ser los candidatos, y también empezar a conocer hasta dónde las distintas cosas que van pasando van afectando o van influyendo en la opinión pública, porque por un lado
tenés a los que te dicen, ahora tenemos estabilidad y con eso vuelven las cuotas, el dólar está más barato y demás, y otros te dicen, sí, pero a costa de que hay desempleo o aumenta el desempleo respecto de lo que había el año pasado, la plata no alcanza, a los jubilados no les alcanza, ¿sí? Tenés también quienes valorarán el orden que hoy hay, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y otros te dirán, pero mira la brutal represión que hubo en el Congreso. Bien, todo esto son cuestiones que cada uno valorará y que en definitiva van a transformarse en alguna decisión cada vez que haya que recurrir a las urnas. Nosotros hicimos algún sondeo por la calle que quiero que vean y enseguida entramos en el tema. ¿Considera que la situación económica, a diferencia del año pasado, ha mejorado o ha empeorado? Para mí ha mejorado. Empeoró para mí. Para mí por lo menos empeoró, sí. No, está peor la situación económica. Y veo que cada vez va peor. Lamentablemente cada vez hay más desocupados. Ha empeorado. No, está peor. Estamos cada vez peor. Se nota. La situación económica está complicada, pero va camino a mejorar. Un poco mejor, pero nada muy relevante. Por la mitad. ¿Mejorado no? A mí en lo personal me empeoró. No, empeoró. Está complicado. Dicen que el país va mejor, pero la verdad es que yo cada vez pago las cosas más caras. Para mí que ha empeorado. Creo que mejoró un poquito en ciertas cosas, después ya no tanto. ¿Su sueldo actualmente le alcanza para cubrir sus necesidades básicas? A mí sí, pero porque tengo una pyme familiar. Sí, a mí me alcanza, sí. No, mira, sinceramente vivo con mis viejos y ni siquiera puedo cumplir mis actividades. Yo soy jubilada, así que te imaginas que no alcanza. No, ya no llego. No tengo sueldo, soy trabajador independiente, soy profesional. Gano teóricamente bien, pero sin embargo la plata no alcanza. En este momento me tengo que esforzar un poco, pero sí, cubre las necesidades básicas. Sí, no tiro manteca al techo, pero sí. Yo soy bancaria del Banco Provincia, mi marido médico. Ajustándonos nos alcanza, pero no es un sueldo, digamos, que te podés ir de vacaciones, no. Sí, pero tengo que hacer malabares. Tengo que hacer cosas que antes no hacía, por ejemplo. Justo, tuve que cortar un montón de cosas. Suerte sí, pero no es la mayoría. Por ahora no. No, la verdad que no. Más que laburo de delivery, no me alcanza para nada. ¿Ha tenido que modificar su estilo de vida por la crisis económica? Yo no. Sí, eso seguro. Tuvimos que ajustar gastos, pensar más cada gasto que se hace, achicar compras que todavía no son tan necesarias. No, tanto no, pero impacta en cosas chiquitas que, bueno, ya no podemos hacer antes. Sí. Sí, totalmente. Tuve que dejar un montón de cosas de lado. Por el momento no. Por ahora no. Con lo que uno ganaba o cobraba, tenía más poder adquisitivo que ahora. Sí. Y he cambiado hábitos que antes hacía y ahora lo puedo hacer o dejé de hacer. Sí, como todas las personas, la mayoría. En mi caso particular, no. Rodrigo Martínez es socio de la consultora Isonomía. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien. estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones, por lo menos en la ciudad, y ya también rápidamente van a empezar a conocerse las distintas candidaturas a nivel nacional. ¿Cuándo se tienen que presentar las listas y las alianzas acá y a nivel nacional? Bueno, para lo que corresponde a la ciudad, el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la elección está pautado que las alianzas se tienen aproximadamente de acá a una semana, Sí. empezar a confirmarse ya en la justicia en la presentación, hay un tiempo para impugnación y Sí. una semana después se tienen que presentar formalmente los candidatos. O sea, Hay un más o tiempo- menos en 2 semanas deberíamos conocer los candidatos a legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, de los cuales ya empezamos a tener algunas pistas de poder imaginarnos cuáles serían, Sí. pero digamos, la aprobación formal por parte de la justicia será en alrededor de 10-15 días, tomándonos el tiempo para las impugnaciones y ese tipo de aspectos más de rutina. Y en el caso de lo nacional, son 60 días antes el cierre de alianzas respecto a la elección de finales de octubre. O sea, la elección que sería el 26 de octubre, sería
sería el 26 de agosto. Exactamente. Ahí no importa si cae hábil, inhábil, si es un domingo, igual es... No importa, eso es un día que se fija estrictamente en función del momento en que se pone la fecha de la elección. Suele ser los fines de semana por una cuestión de la locura habitual que hay alrededor de los cierres de listas y de candidaturas. Pero lo que está claro es que en términos generales no es algo tan novedoso, pero sí llama mucho la atención que faltando tan poco para empezar a discutir estos temas, yo te diría que hace bastante tiempo que hay tan poco clima electoral en la sociedad. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Porque cuando estaba introduciendo el tema, una de las cosas que pensaba era que no hay yo no he visto carteles de candidatos, cosas que bueno, ya a esta altura se empezaban a ver. ¿Qué percibís vos o qué percepción tiene la gente? ¿Qué clima tenés respecto de cómo evalúan la gestión de Milei hasta ahora? Bueno, es paradigmático. Obviamente el presidente cuando termina en su momento el año pasado, en diciembre, el mandato, en la comparativa sobre todo con el presidente Fernández y con el presidente Macri, en esa comparativa estaba tanto en términos de imagen, como de gestión, con niveles de aceptación muy importantes, y en la comparativa mejor que ambos presidentes. Claro, recordemos que por lo menos el último, que era Alberto Fernández, ya en un año con el abuso del encierro y la cuarentena se había dilapidado toda su imagen, caudal político, etcétera. Contame un poco qué es este cuadrito. Bueno, mira, te cuento un poquitito. Nosotros siempre decimos que para entender un poco los procesos electorales, nosotros que trabajamos de esto solemos estar muy tentados a estar permanentemente mirando la oferta electoral. Claro. Las elecciones son muy relevantes, siempre es muy relevante mirar la oferta, pero en general las elecciones se explican desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista ciudadano. Y ahí hay un elemento central que tiene que ver con lo que nosotros, de manera muy coloquial, denominamos el metro cuadrado. Nosotros elegimos por lo que pasa en nuestro metro cuadrado. Sí. Nuestra Argentina, la Argentina de cada elector, es esa Argentina de 6, 10, 15 cuadras a la redonda. Y en general el cómo vos elegís afrontar ese año electoral, si elegís por amor o si querés por la positiva, si elegís por rechazo o por descarte, eso está generalmente predefinido por este tipo de situaciones que son las emocionalidades que vos tenés al momento de tomar esa decisión. ¿Qué quiero decirte con esto? Nosotros, por ejemplo, y vos vas a hablar a lo largo del programa, digamos, solemos hablar de la situación económica, de cómo estamos, de si llego a fin de mes. De los últimos años en la Argentina, nunca hubo una sensación de que sea tan difícil llegar a fin de mes como con este gobierno. Y eso no impacta en las variables duras de la imagen y sobre todo de la gestión del gobierno como sí lo hacía con otros gobiernos en el pasado. Y eso en alguna medida se explica por este factor, ¿no? Digo, sí, hay expectativa y esperanza. Que en el núcleo que nosotros... Que tienen valores altos. Todavía valores muy altos. Obviamente hay elementos vinculados a la situación, sobre todo de la microeconomía, vinculados fundamentalmente a la idea de la angustia, la tristeza y el miedo, ¿no? Esta incertidumbre por lo que viene para adelante, pero todavía sigue siendo predominantemente esperanzador. Y vos me dirás, pero esto no es un poco habitual. Y la verdad que hacía mucho que en la Argentina no había un ciclo político que generara en términos de emocionalidad el nivel de expectativas que generó, sobre todo por lo novedoso, lo desconocido y lo disruptivo que implicó lo de Milei. Esto no está asociado con apreciaciones objetivas sobre el rumbo de la economía, si me gusta o no me gusta Milei como... Claro, en definitiva es lo que la gente siente, más allá de si haya o no una explicación razonable de por qué tienen esa sensación. Porque esto es un poco así, ¿no? La gente vota en función de esos sentimientos. No tanto a veces de decir, bueno, este mejor, este peor. Digo, no es que nos ponemos a hacer un cuadro comparativo de por qué. Para nada. Nosotros y nosotros que nos pensamos a nosotros mismos como electores profundamente informados, en general la toma de decisión electoral es una toma de decisión profundamente emocional y reactiva. Y en general lo que nosotros hacemos con la racionalidad es terminar de construir una excusa para justificar cómo nos hace sentir esa situación, ¿no? Y esto, si uno piensa lo que implicó Milei en términos más sociológicos, como siendo elegido como presidente, una de las grandes preguntas que nos hacíamos es ¿cómo puede ser que el clásico, el típico, hasta estigmatizado elector peronista del conurbano bonaerense, de las periferias de los grandes centros urbanos de la Argentina, Tucumán, Salta, vote a Milei? Y no lo podíamos entender. Es un error en general pensar que
si la microeconomía y la macroeconomía de Milei es mala, eso necesariamente va a implicar que tenga menos... Obviamente hay una correlación, es indudable, pero digo, para nosotros es muy importante estar todo el tiempo mirando cómo te hace sentir la economía de Milei. Y ahí es donde me parece que si miramos diciembre y el comienzo de este año, es donde empieza a haber algunos ruidos sobre que ahora, por lo menos por este momento, están impactando solamente en la imagen del presidente y no tanto en su gestión, que indudablemente pueden empezar a cambiar el paradigma de vos como ciudadano, cómo percibís lo que está pasando en la coyuntura. Sí, es imposible tener medido lo que sucedió en el Congreso y demás, pero, por ejemplo, todo lo del LibraGate, ¿hasta dónde... ¿cambió algo en la imagen en términos generales de Milei o no le...? Tuvo un impacto, yo te diría que es el impacto casi más relevante desde la marcha que se dio cuando se dio la discusión sobre la educación pública a mediados del año pasado. Sí. Es el primer impacto de alrededor de 5 o 6 puntos en la imagen del presidente en un mes, o sea, desde una magnitud relevante. Ahora el punto es... Y conectándolo con lo que estábamos charlando antes, lo que Libra tiene como una pregunta que hay que terminar de ver cómo se responde, pero los indicios nos llevan a pensar que el riesgo que le produjo al presidente lo de Libra está vinculado mucho más con factores de carácter cualitativo que cuantitativo. Esto es, aquellos que ven al presidente como un incauto, ¿sí? En general se empiezan a hacer preguntas respecto a, capacidad para gobernar, ¿no? Digamos, elementos más de carácter cualitativo. Claro, porque, o lo daña porque en la opinión pública se piense que tuvo participación, o lo daña justamente por no haber, tomado los recaudos para, de alguna manera, publicarlo, promocionarlo, como sea que le quiera decir, ¿no? Exactamente, y sin ningún lugar a dudas todo lo que vino a continuación después de eso tampoco ayudó a construir, como nosotros decimos, una narrativa que proteja un poco más la imagen del presidente. Sí. Pero el elemento central, Juan, para mí es el Libre impacta en el elemento explicativo emocionalmente, el explicativo más importante de Milei, que es su condición de outsider, de ser distinto a todo lo que hay enfrente. A Milei se le perdonan muchas cosas que no se le hubiesen perdonado a cualquier otro presidente argentino por esa condición distintiva de no pertenecer a la casta en los términos que usa el gobierno y el presidente. Me parece que lo de Libra o lo transforma en algo parecido al resto de la clase política, o para algunos lo transforma en algo peor, que es un outsider que no sabe gobernar. ¿Qué es una clase de biología? ¿Es un ADN esto? Esto es un ADN. ¿No? Una cadena de ADN, parece. Desde que venimos midiendo en general al presidente, digo, la emocionalidad de los argentinos en esta condición casi 50 positivo, 50 negativo, fue fluctuando a lo largo de todo su mandato. Yo te contaba esto en diciembre con un final que es la primera vez que lograba una tendencia creciente, sostenida, y obviamente a partir del Libra pareciera que comienza a descender. A descender un poquitito, y hasta sería lógico, sobre todo vamos a entrar en algún momento en clima electoral y eso suele polarizar. Pero igual, aunque sube y baje, mientras lo mantenga en esta cadena de ADN que más o menos se mantiene estable, no... Absolutamente. No cambiaría. Y acá hay algo que no está en este gráfico, es que si auscultamos desde esta misma perspectiva qué es lo que pasa con lo que está enfrente al presidente, no hay demasiadas cosas para ser demasiado optimista, digo, si uno es una de esas personas que está del otro lado. Con lo cual, insisto, digo, la gente no está en clima electoral, la gente ni se imagina quiénes van a ser los candidatos, pero lo que está claro es que el presidente está en este momento en una encrucijada en la que por lo menos nosotros entendemos que tiene que dar algunas respuestas fundamentales. Yo creo que lo que pasó estos días en la protesta frente al Congreso en algún punto potencia el discurso disruptivo del presidente de decir esto es el sistema y el sistema no está en el registro de lo que a vos te pasa. Pasa lo que pasa en Bahía Blanca y adentro del Congreso la política se pelea a golpes. Digo, me parece que el presidente tiene elementos, sobre todo de la coyuntura, como para, si se quiere en algún punto, volver a encarrilar aquello que parecía que estaba construyendo hacia fin de año, pero está claro que enfrenta enormes desafíos, sobre todo por algo que lo define, que es su total y absoluta lejanía de este metro cuadrado personal del que yo te hablaba al principio. El presidente está ocupado en ordenar la macroeconomía. Sobre la microeconomía de los argentinos dice poco y nada. Te hago la última. Se vienen las elecciones de la ciudad y tenemos ahora dos jugadores que en principio estarían por fuera de los espacios por donde llegaron, ¿sí? Por un lado, el caso de Ramiro Marra, expulsado medio de manera inexplicable de La Libertad Avanza,
Y el caso de Rodríguez Larreta, que fue como relegado y segregado, no lo expulsaron de manera explícita y pública, como es en el caso de Marra, pero que también tiene su caudal de votos. Si participan, ¿van a patear el tablero porteño? Indudablemente, digo, creo que el escenario porteño se está empezando a configurar de una manera absolutamente distinta a lo que nos imaginábamos quizás a principios del año pasado, donde podíamos intuir una especie de Boca River entre la Libertad Avanza y elijamos los equipos que querramos, digo, en mi caso digo Boca River, y evidentemente se está transformando con esta irrupción. Si a priori habrá que ver si efectivamente Marra decide competir por fuera o no de la Libertad Avanza, pero digo, si eso sucediese y casi con la confirmación a esta altura, ni hablar si se llegan a juntar, lo veo muy poco probable, pero indudablemente se reconfigura el escenario, pero estamos mucho más cerca de imaginarnos una disputa electoral de tercios altamente competitiva que un escenario polarizado entre, si se quiere, la discusión del liderazgo de ese espacio conceptual en la Argentina se iba a dar en la ciudad entre el PRO y la Libertad Avanza. Bueno, da la sensación de que va a ser una discusión mucho más local, mucho más porteña, donde vas a tener 3/3 el peronismo, la Libertad Avanza y el PRO, compitiendo, y yo te digo, con un resultado a priori de reservado a sorprendente. Abierto. Así es. Bien. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La catástrofe de Bahía Blanca primero nos sorprendió, ¿sí? Porque aunque sabíamos que se venía un temporal, nadie se imaginó la magnitud del desastre que generó, las pérdidas materiales, de vidas humanas, la gente que aún sigue sin poder ser encontrada, y mostró ese costado que tenemos los argentinos, solidario, gaucho, por decirle de alguna manera. Y el problema a veces es con los espasmos de esas reacciones. La reacción inmediata está perfecta, pero Bahía Blanca necesita reconstruirse y necesita que esa solidaridad se sostenga en el tiempo hasta que pueda empezar a volver a caminar sola. Vean el informe. En estado puro. Enfermeras y médicos de este hospital de Bahía Blanca, con el agua hasta la cintura, intentan salvar a los bebés prematuros de neonatología. El hospital está inundado, sin luz, sin incubadoras, solo queda el calor humano para mantenerlos con vida. Van bajando las donaciones, Bernie, qué imagen espectacular, realmente hasta el techo. Acaban de abrir la primera compuerta del primer vagón del tren que llegó de Constitución. Y está hasta el techo, está tapado el tren, el vagón, no cabe un bulto más. La mayor parte de las bolsas que donó la gente particular están rotuladas. Hay ropa, dice camperas, acá hay una caja que se rompió. Esta dice té, café, mate cocido, pañales. Gabriela Romero
Es psicóloga social. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué Lo tal? primero ¿Cómo que estás? quiero preguntarte es ¿cómo afecta a la comunidad bahiense todo esto que pasó? Bueno, en principio sabemos que esto fue un evento disruptivo y esto es un evento inesperado, imprevisto, con lo cual es una amenaza, no tiene nada que ver con cualquier situación de crisis social, porque ahí siempre tenemos un enemigo, ¿no? Sabemos con quién estamos peleando. Y además ya venían golpeados porque en definitiva hace un año aproximadamente que habían sufrido un tornado que también dejó víctimas fatales. Totalmente. O sea, Bahía de golpe se encuentra como una ciudad que empieza a acostumbrarse a pasar por tragedias, ¿no? Totalmente. Y nosotros sabemos que los procesos psíquicos se expresan a partir de una relación dialéctica entre lo que es el sujeto. Nosotros desde la psicología social no hablamos de individuo, hablamos de un sujeto que es sujetado desde antes de nacer, incluso a la comunidad que lo vio nacer. Entonces decimos que esos procesos psíquicos están totalmente ajustados a esta interrelación entre el sujeto y el mundo externo. Con lo cual, acá hay un desequilibrio que rompe con esta relación dialéctica entre sujeto y mundo externo. Esta situación donde el sujeto, que es un ser de necesidades, ¿no? Estas necesidades no se encuentran en un desarrollo entre necesidad y satisfacción, ya que la situación del mundo externo afecta y no hay nada que pueda mediar entre uno y otro, porque esto es un fenómeno natural que excede. ¿Cómo hacen para reponerse y reconstruir la ciudad más allá de lo estrictamente material, ¿no? Porque imagino que hoy se deben ver caras tristes, la gente mirando el piso. ¿Cómo se recupera la ciudad? Acá tenemos un evento que no solamente afecta todo lo que son las cuestiones materiales, ¿no? y digamos, inclusive hasta las viviendas, sino que también la vida. Sabemos que hay situaciones donde hay familias que han perdido algún familiar, a sus hijos. Esto la verdad que genera una desorganización total en todo el sujeto, en todo el ser humano. Con lo cual hay que empezar a hacer una planificación. Por eso esto no es que ya pasó, esto recién empieza. A partir de ahora hay que armar todo lo que es una planificación y una organización para hacer un seguimiento y trabajar. De hecho, la decana de la Universidad de Psicología de Bahía Blanca está haciendo una convocatoria para todos aquellos que quieran sumarse, todos los profesionales de la salud mental. Hay un formulario circulando para aquellos que son parte del Colegio de Psicólogos, donde pueden llenar ese formulario y allá se les van a dar las posibilidades de estar en un lugar para poder acompañar a esta gente de ahora en más, estas familias enteras, ¿no? Y hay un equipo de emergencias psicosociales que está a cargo de Carlos Sica, que fue el creador de lo que es la emergencia psicosocial, digamos el protocolo y el proyecto, donde se empieza a trabajar ahora, porque al principio es el abordaje de lo urgente, o sea, en esta desorganización que es contener. Ahora viene. Ahora viene el trabajo y hablando de eso quiero recordar algo que decía al introducir el tema. La solidaridad que necesitan los bahienses de todos los que por suerte no sufrimos o no atravesamos esta tragedia, va más allá de esta semana que pasó, ¿sí? Porque hay lugares donde todavía no terminó de bajar el agua, ¿sí? Montones de bienes materiales que se perdieron, rutas que hay que volver a no digo reconstruir, pero sí hay que reparar tramos importantes, lo mismo con el tren. Entonces, me parece que es muy importante, ahí estábamos poniendo las placas de las cuentas en las cuales se puede donar, que son las del municipio de Bahía Blanca, y me parece importante justamente que
a pesar del correr de los días, sigamos, ¿sí?, donando y sigamos apoyando a Bahía Blanca, porque cuando baje el agua es cuando recién van a poder terminar de cuantificar las pérdidas materiales, van a empezar las enfermedades y las pestes, porque pensemos que va a haber un montón de animales muertos, ¿sí? Va a haber personas que lamentablemente las van a encontrar cuando termine de bajar el agua sin vida. O sea, hay mucho de esta tragedia que todavía va a seguir pasando. ¿Qué rol juega la solidaridad del resto de la población en la cabeza de los bahienses? Es fundamental. O sea, acá es donde tenemos que pensar en esta concepción del sentimiento comunitario, ¿no? Porque solo las necesidades colectivas se van a poder llevar adelante y se van a poder desarrollar a partir de lo cooperativo. No hay otra posibilidad. Por esto que decíamos al principio, somos sujetos sujetados, sujetos a partir de la relación vincular con los otros. Sí. Lo que sí necesitamos es trabajar a nivel comunitario, a nivel grupal. No podemos trabajar de manera solo individual. Sabemos que esta situación disruptiva es algo que puede desencadenar en algunos sujetos situaciones de estrés o situaciones peores en cuanto a la salud mental, sobre todo cuando hablamos de pérdida, no solamente de una vivienda total, sino que eso tiene que ver con lo material, pero sí, también gente que ha perdido influye, sus seres queridos. Pero las personas que perdieron sus seres queridos, muchos perdieron sus seres queridos y las cuestiones materiales que tienen que ver con ese objeto que quizá el nene o la nena jugaba, esa muñeca que también simbólicamente es sumamente importante. O sea, perder todo, absolutamente todo, desde el duelo hasta lo posible del recuerdo. Con lo cual es fundamental trabajar en conjunto de ahora en más, o sea, para la reconstrucción. Nosotros estamos trabajando en el armado de un equipo de profesionales que a partir de ahora ya fue la gente que trabajó en la urgencia, pero ahora hay un proceso para llevar a cabo. Bien, Gabriela, muchísimas gracias. Antes de despedirme, quería decir que nosotros estamos juntando todo lo que son donaciones. Mañana sale un camión desde Ferro. Nosotros estamos juntando aquí en Palermo, en Darregueira 2445, así que las personas que tienen intenciones de traer velas, colchones, agua mineral, todo lo que más necesitan las personas damnificadas, productos de limpieza, que por favor se acerquen, que mañana estamos entregando las donaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora vamos a ir a un breve corte y cuando volvemos, Mario te va a explicar qué es un exhorto y también te va a explicar por qué puede estar en extinción. Los juicios tienen muchas cuestiones, si se quiere, adentro del juicio, incidencias o mini juicios, para explicarlo de una manera sencilla. Una es cuando, por una cuestión de territorio, un juez necesita pedirle a otro juez que produzca una medida de prueba. Mario Cariño, ¿esta definición es más o menos la de un exhorto? Y sí. Digamos que es este papel, sería el exhorto, algo parecido, donde un juez le está pidiendo colaboración a otro juez de otra localidad, si es dentro del territorio de la República Argentina, o en el extranjero, porque la verdad que la facultad del juez tiene un límite, ¿sí? Entonces, el exhorto diplomático básicamente es... Claro, todos los jueces tienen, digamos, un límite territorial. Así es. ¿Sí? Los federales son los que tienen jurisdicción sobre todo el país, los demás, bueno, la localidad o provincia que les toque. Y estos famosos exhortos generan, digamos, una cierta demora muy importante en los reclamos de un ciudadano o de una empresa que tiene un litigio en cualquier provincia, porque es muy estricto en lo formal un exhorto. Imagínense que un juez le pide la colaboración a otro colega, ya sea
de otra provincia o del exterior, Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Con lo cual eso conlleva a la demora de un importante tiempo. Y además te encarecía o te encarece todo, porque el exhorto es otro, si se quiere, no es un juicio, pero es un procedimiento judicial que algún abogado tiene que iniciar en la jurisdicción que corresponda. Entonces, es tiempo y es como tener el abogado del abogado. Así es, y tiene un costo bastante importante. Vos fijate que esto es actual, ¿no? Cada foja que hay que certificar o hay que legalizar tiene un costo, pero lo más costoso es cuando hay que hacer la traducción. Por ejemplo, si hay que hacer un exhorto a los Estados Unidos, cada foja, 65.300 pesos. Cada foja, cada hojita. Imagínese que si tiene que notificar una demanda que tiene 30 hojas, 40, 50, más la documental traducido, eso implica un gasto muy importante, muy oneroso y más allá del tiempo que demora, ¿no? Sí. Y ahora, vos siempre estás ahí buscando las cosas de alguna manera revolucionarias dentro de la justicia. ¿Qué es lo que, por qué decís que el exhorto puede desaparecer? Mirá, no está legislado, pero te cuento la novedad. Hace muy poquitos días la justicia laboral de la capital federal, la Cámara, ordenó que un exhorto que debía hacerse en principio de manera diplomática con el tiempo y los costos que conlleva a 4 países, dijo no, esto se va a realizar a través de una videollamada. ¿Cómo es el tema? Un trabajador con su abogado. Como la mayoría de las audiencias, sí, hay muchas audiencias que se hacen con alguna de las distintas plataformas que hay, pero se hacen a través de una videollamada. Claro, la diferencia es que eso es a nivel local. Entonces, cuando vos querés tomar una testimonial de un testigo que está en Estados Unidos o está en Europa, lo habitual, lo formal y legal es que se haga a través de la vía diplomática, el exhorto, que te puede llevar 1 año, 2 años. Pero la tecnología vino a cambiar esto. ¿Por qué? Porque te ahorra, es inmediato. Vos directamente al testigo que esté ubicado en Estados Unidos o en Europa, la videollamada es automática. Bueno, esto es lo novedoso que incorporó la justicia, en este caso me estoy refiriendo a la sala número 10 de la Cámara de Apelación de la Capital Federal, que ordenó que en un caso particular se tomen declaraciones testimoniales a los países de Estados Unidos, Europa, si no me equivoco también Bolivia. Eran 4, pues imagínate el costo para que se hagan estos exhortos. Una locura, una locura. Tiene pocos días esta resolución y va en camino, digamos, a lo que es la nueva tecnología y el nuevo Código de Procedimiento Laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se está discutiendo mucho su entrada en vigencia o no. Sí, pero es que además no es ni más ni menos que aplicar el sentido común. Exacto. Si podemos hacer una audiencia, digamos, de manera virtual con una persona que está, qué sé yo, en Loma de Zamora. Sí, incluso es más, en determinados países tienen mejor conectividad que nosotros. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo con alguien que esté en España, en Estados Unidos o en Brasil? Tal cual. Esto lo que significa para el abogado es un ahorro en eficiencia y la verdad que la flexibilidad, porque el abogado, tanto de la parte reclamante como de la parte demandada, tranquilamente pueden conectarse de sus oficinas, de sus propias casas, sin ningún tipo de costo e inconveniente. De hecho, es lo que hacen la mayoría de las provincias en algunos códigos que tienen reglamentado el tema de la audiencia virtual, pero no está legislado en materia de exhortos, que es lo que quiero hacer referencia como novedad contundente e importante para que de aquí en más se pueda legislar este tipo de videollamada o audiencias internacionales para que el testigo pueda declarar desde cualquier parte del planeta. Sí, incluso también hasta por ahí una acordada de la Corte fijando este parámetro, como ha hecho cuando se implementó el expediente de manera digital, no fue ni más ni menos que una acordada de la Corte. Me parece que ni siquiera necesitamos una reforma legislativa. No sé qué pensás vos, Mario. Justamente ahí está el desafío, por una cuestión de legalidad. Estas cosas a veces se hacen por acordada, que no son normas desde el punto de vista legislativo, pero hay que hacerlo porque para darle un poco más de seguridad jurídica no solo a lo que es la República Argentina, sino hacia el exterior. O imagínate que el exterior también no hay audiencia a través de videollamada por una acordada. Cuando la acordada de una corte no es desde el punto de vista técnico, para que se entienda, la ley en sentido formal, ¿no? Para que se pueda realizar.
Pero bueno, no obstante ello, la justicia avanza. Y si la justicia avanza, como en este caso, como este precedente, implica que seguramente los legisladores se van a poner las pilas para ver de qué manera lo instrumentan desde el punto de vista legal y lo introducen a la legislación. Bien. Bueno, mis felicitaciones a la Sala 10 por aplicar el sentido común, que a veces es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Creo que es el segundo, porque el primero es del año pasado de una sala de la Cámara Civil donde también ordenó que no se haga por vía diplomática la notificación de una demanda, sino que se haga a través de WhatsApp. Sí, ¿Por qué? está Porque bien. uno de los demandados tenía registrado el número de celular acá en el RENAPER. Usted conoce el trámite en el RENAPER, todo, ya sean nacionales argentinos o extranjeros que tienen domicilio acá, declaran su número de teléfono. Eso ya no es algo que se pueda ocultar, es de público conocimiento. Sí. Bueno, la sala, no me acuerdo en este momento, de la Cámara Civil, el año pasado fue la primera que dijo, no, basta de exhorto porque lleva mucho tiempo, notifíquese vía WhatsApp. Perfecto. Mario, muchísimas gracias. El universo de las cripto es para muchos un misterio, una cosa que está ahí pero no sabemos bien de qué se trata. Pero para las generaciones más jóvenes es la principal preferencia a la hora de invertir o cuidar sus ingresos. Y estuvimos hablando con la gente en la calle para ver qué es lo que opinan de las billeteras virtuales y de las criptomonedas. Vean. El ecosistema cripto sigue ganando terreno en las finanzas mundiales. Sin embargo, algunas monedas digitales fueron cuestionadas debido a su alta volatilidad. ¿Querés saber cómo invertir de manera segura? Seguinos en la letra chica. Pero antes, mirá qué opina la gente en la calle. A la hora de invertir, ¿lo haces con las herramientas de las finanzas tradicionales o en criptoactivos, criptomonedas? Forex, contratos a futuros. No, ninguna por ahora. Nada. ¿Criptomonedas? Seguro que no. Tradicionales. Tradicionales. Cuando puedo en criptomonedas a veces pongo por ahí, en alguna que vea factible, ¿no? No, no invierto. No, yo no invierto, no me sobra. Sí, con lo que da el gobierno. No, de cripto no tengo ni idea. Y a la hora de invertir en criptomonedas, por ejemplo, ¿te parece una inversión segura? Yo creo que si vos tenés los conocimientos para hacerlo, sí. No. No sé porque no conozco del tema. Hoy en día creo que no. Depende, hay que investigar. Podés no investigar y meter por meter, ¿viste? Porque está como una moda ahora y que te vaya mal, pero si sabés, yo creo que puede estar bueno. No, no invertiría en cripto. Y yo creo que con todos los acontecimientos que ocurrieron en el país ya dejaron de ser rentables. Sí, depende, porque hay gente que lo hace. ¿Por qué? Creo que es la mejor opción, desde mi perspectiva. No, pero no confío en ninguna de esas, ninguna. Y por lo que pasó últimamente. Porque si bien fluctúa mucho entre que baja y sube, es como que irse un poco muy a la deriva. ¿Qué opinas del tema del caso, por ejemplo, de la moneda Libra? No sé si el presidente, no lo sé, si tuvo intenciones o no negativas, no lo sé. Sí, para mí es algo medio tramposo, medio raro. Para mí me quedan dudas. No estoy del todo interiorizado, pero sé que aparentemente hubo una estafa. Digamos que es peligroso. Y algo que para mí fue armado, para perjudicar al gobierno. Pero también que me genera dudas, porque el gobierno tampoco es tan iluso como para dejarse embaucar con algo así. No tengo mucha opinión sobre ello. Y yo creo que hay gente que ganó plata, como gente que perdió. Era algo más de tipo meterse, estudiar un poco el comercio, el rubro, ¿viste? La moneda también. Son proyectos que a unos salen bien, otros salen mal y bueno, es así. La verdad que no sé tanto como para opinar. Y yo pienso que si es verdad lo que dice, no se terminó la corrupción en la Argentina. Y sí, fue un tema. Hubo mucha gente que lamentablemente salió perjudicada, pero bueno, sí, la verdad fue una macana. Matías Bari es el CEO de Satoshi Tango y alguien que entiende un poco mejor que yo el universo de las cripto. Contame un poco cómo vienen evolucionando en los últimos 6 meses. Bueno, vimos mucha volatilidad en los últimos 6 meses.
la asunción de Trump se veía como algo positivo. Se ve sí, de hecho ahí tuvo una escalada, llegó hasta 108. 108, el Bitcoin correcto, llegó a 108, es un máximo histórico en los casi 16 años de vida. Sí. Y ahora vimos un poco un retroceso. Bitcoin está alrededor de 80 y pico mil dólares por unidad. Sí. Pero la semana pasada Estados Unidos anunció que iba a hacer esta famosa reserva estratégica de Bitcoin. Sí. Es decir, que va a guardar Bitcoin de igual forma que guarda petróleo y oro, por ejemplo. Sí. Y el mercado, que ya lo descontaba porque era algo que venía muy anunciado. Sí, sí, aparte por toda la relación que tiene Trump con Elon Musk. Y sí, la verdad que tiene un gabinete muy crypto-friendly, ¿no? Ves gente de otra generación que no es la de él, gente mucho más joven, con mucha relación positiva con el mundo cripto. Algunos son tenedores de criptomonedas, nombró lo que en Estados Unidos llaman el criptozar. ¿Qué es eso? Es como la persona encargada en su gabinete de lo que es inteligencia artificial y cripto. El vicepresidente J.D. Vance es mucho más chico que él, creo que está alrededor de los 40 y pico años, o al año de los 50. Sí. Pero el mercado descontaba que esto iba a suceder y lo que se vio como algo negativo es que la Executive Order, el decreto que hizo Trump, explicita que no pueden gastar dinero de los contribuyentes para la compra, sino que se van a quedar con los bitcoins que el FBI ya tiene embargados de causas judiciales. Y eso el mercado lo vio como algo negativo porque se esperaba que... Por eso hizo ese pico y volvió a bajar. Sí. De todas maneras tenemos a una senadora muy vocal al respecto, que acaba de presentar un proyecto para que Estados Unidos compre 1 millón de bitcoins en los próximos 5 años, a razón de 200.000 bitcoins por año. Así que la realidad es que para mí, que estoy en esto hace muchos años, es casi ciencia ficción ver esto, porque el mercado lo puede descontar como bueno como malo, pero esto hace 7 años era una charla que no se podía ni tener. Sí. Así que es muy bueno. Y todo el LibraGate, ¿sí? En el resto del mundo o en el mundo cripto, ¿tuvo algún impacto? ¿Pasó desapercibido? ¿Generó desconfianza? A ver... Saquemos a Argentina. Sí, el resto del mundo. No pasó desapercibido en términos sociales, no digo políticos porque no en relación a la política, pero sino que en el mundo cripto esto fue un tema, en el mundo cripto del exterior. Sí. En los que estamos en esto hablamos de cripto Twitter, que son como los personajes de Twitter del mundo de criptomonedas, CEOs de empresas. ¿Hablaron de esto? Sí, absolutamente. Fue el tema durante muchísimos días. Sí. Se habló. En términos de mercado es irrelevante absolutamente porque esto pasa mucho más seguido de lo que se cree. La diferencia es la aparición del presidente de un país. De un país, sí. Eso es lo único que tuvo, digamos, de distinto o de novedoso. Sí, absolutamente. Ok. Y contame, yo quiero entender un poco por qué las generaciones por ahí, si se quiere, son más o menos de la misma edad de la nuestra para abajo, eligen las cripto, y entre más jóvenes más eligen las cripto por sobre cualquier otro instrumento financiero de los tradicionales o incluso de las billeteras virtuales que hoy en día van pagándote, digamos, una rentabilidad X, la que sea, y que podés disponer del dinero libremente. Bueno, la realidad es que Bitcoin es la primer criptomoneda. Cuando Bitcoin aparece, irrumpe, no existía ni siquiera el término criptomonedas, aparece muchísimos años después. Sí. Bitcoin tiene características... Siempre me acuerdo del señor ese que se compró una pizza con, no sé... Laszlo. ¿Cuánto? 10.000 bitcoins por 2 pizzas. Por 2 pizzas. Sí. El Bitcoin hoy que está abajo está... Está $80.000, estamos hablando de 800 millones de dólares. Por 2 pizzas. Por 2 pizzas. Sí. No los tiene de todas maneras ya. Sí, se pegó un corchazo en el medio, ¿no? Probablemente. Debe ser el ser humano con menos visión en el planeta. Sí. Creo que lo hizo, esto se posteó en su momento, creo que fue en Reddit, que es como una red social donde hay como
mucha interacción del mundo Bitcoin, sobre todo en los primeros años. Sí. Y alguien dijo, bueno, quiero pagar con Bitcoin, bueno, yo te llevo la pizza. Y fue como una interacción entre dos personas, es la primera transacción registrada. Sí. Habría que averiguar si el pisero se las quedó, porque ahí la pegó. Bueno, a Laszlo, que es esta persona, no me acuerdo el apellido, es americano, de origen polaco. Sí. Todos los años aparece en alguna nota porque se celebra el Bitcoin es la Pizza Day. conmemoración de celebra la peor transacción del planeta. El Bitcoin Pizza Day. Sí. Bitcoin irrumpe como una tecnología disruptiva, no es Sí. un instrumento financiero que se puede... También lo es, pero es una tecnología disruptiva que está a la altura de Internet, de la electricidad, de la imprenta. Son esos saltos en términos tecnológicos que da la raza humana. Sí. Y como tal es una opción de reserva de valor, es decir, para transferir valor en el tiempo y en el espacio, muchísimo más eficiente que las que existen hasta el momento, las que existían hasta antes de Bitcoin. Sí. Creo que esa relación de lo que vos decías, de los más jóvenes con las cripto, tiene que ver un poco con eso, con que, bueno, si vos generás más de lo que podés consumir en términos de dinero y tenés que acumular esa riqueza para gastarla en el tiempo y en el espacio, esto es mejor que lo preexistente, sea acciones, sea dinero fiduciario, o, dólar, peso, euro, o sea oro. La realidad es que es más rápido. Te van a venir a buscar los de las joyerías. Pero las joyas tienen, además de la función de reserva de valor, tiene otra función, que es algo muy poco, no tiene explicación, sino es intangible, que es esto de portarlo, de llevarlo, que es una cuestión decorativa de hombres y mujeres por igual, particularmente con el oro. Lo mismo que el reloj. El reloj, que los relojeros dicen la única joya masculina, porque básicamente nadie lo usa para ver la hora. Pero uno tiene reloj y lo lleva. Entonces, la verdad que el oro tiene un caso de uso por fuera de la reserva de valor. De todas maneras, se usa hace 5.000 años, no es que va a desaparecer como tal. Pero el Bitcoin tiene muchísimas ventajas competitivas y creo que esa relación de los más jóvenes además tiene que ver con, obviamente, un entendimiento de cómo manipular criptos, de cómo usarlas, enviar y recibir, que también lo tienen otras personas con el oro. El hecho de que probablemente cualquiera de nosotros, si quiere ir a comprar oro, no sabría diferenciar si es falso o no, es decir, si verdaderamente es oro. Bueno, algo parecido pasa con las cripto, entonces algo muy generacional, estamos presenciando en vivo un cambio de paradigma absoluto y vemos esto. Ahora, las cripto tienen mucha volatilidad, ¿sí? Bueno, si lo pensamos, de la asunción del triunfo de Trump, no de la asunción, del triunfo de Trump a la fecha han pasado apenas 3 meses, más o menos, y estamos hablando que había llegado a 108 y hoy está en 80, más o menos. Bien. ¿Cuáles son las mejores maneras de maximizar, dentro de toda esta volatilidad, de qué manera se puede maximizar el rendimiento de una inversión en cripto? A ver, el término criptomonedas es muy amplio, hay un crisol de cosas dentro de la palabra criptomoneda. Está Bitcoin, está Libra, está USDT, que es una stablecoin que vale $1, que no tiene como valor en términos de inversión. Si bien en Argentina nosotros hablamos del dólar y siempre es como una inversión porque, bueno, vivimos en un contexto... te sirve de anclaje. Si la pegás y cuando está en la pendiente te pasás a USDT, lo anclaste en dólar y esperás que termine de bajar y volvés. Eso es hacer trading, es comprar y vender. Obviamente requiere de conocimiento, tampoco es una ciencia exacta, se puede perder dinero, pero eso es una forma de obtener ganancias que no es para cualquiera. Existen protocolos descentralizados donde uno puede poner sus criptomonedas y le generan un rendimiento. Eso sucede, por ejemplo, con Ethereum, con el Ether, que es la criptomoneda, Ethereum es la red. Se puede poner en lo que se denomina staking, que es poner los Ethers en un contrato inteligente donde uno no los puede
Como un plazo fijo. Sí, una especie de, pero descentralizado. Es decir, nadie tiene tu Ether. Está en el protocolo y vos lo podés retirar. Hay una serie de condiciones para hacerlo que no vienen al caso, pero eso paga alrededor de 2 punto algo anual. Pero obviamente estás parado en Ether, no estás, estás expuesto a la volatilidad. Pero la gente que quiere tener Ether además puede tener este rendimiento extra. Bien. ¿Y hacia dónde va el mercado? A ver, es lo que te decía antes, las criptomonedas son muchas cosas. USDT se posicionó como la stablecoin más utilizada sin dudas. Tiene emitido 150.000 millones de dólares en circulación, que en comparación con las otras stablecoins es por lejos la más grande. Tiene un uso muy transaccional. De nuevo, los argentinos podemos comprar eso y guardarlo porque nuestra moneda, bueno, ahora tiene una cierta estabilidad, pero nunca fue su fuerte. Entonces es algo que el resto del mundo utiliza exclusivamente para transaccionar, no para acumular. Bitcoin se posicionó ya hace algunos años como el oro digital, la reserva de valor. Y después tenemos otras criptomonedas que están asociadas a proyectos muy puntuales, como es Ether de la red Ethereum, Sol de la red Solana. Bien. Se nos va el tiempo, la seguimos en la próxima. Te agradezco muchísimo. Nos vemos la semana que viene para que sigas conociendo tus derechos acá en La Letra Chica.